Hubo un día en que Dios lloró, y lo hizo a través de un joven, un profeta llamado desde el vientre de su madre para hablar a una nación que ya no quería escuchar. Antes que te formase en el vientre, te conocí. Eso le dijo el Señor. Y con esa palabra comenzó una historia que aún estremece los cimientos del alma humana. No es solo la historia de Jeremías, es la historia de un pueblo rebelde, de un Dios herido, de una misericordia que se niega a morir. Y sin embargo, ese mismo Dios que creó los cielos y la tierra, ese mismo Dios que dividió el mar en dos, fue rechazado por su pueblo una y otra vez, y aún así no dejó de amarlos. El sonido de las cadenas no fue más fuerte que su llamado. El olor de la idolatría no fue más penetrante que su gracia. Y en medio del juicio se alzó una voz temblorosa, pero firme, un joven que no quería hablar, pero que no pudo callar. ¡Ay de mí, Señor Jehová! No sé hablar porque soy niño. Así comenzó su clamor, pero Dios respondió con fuego. A todo lo que te envíe irás y dirás todo lo que te mande. No temas delante de ellos, porque contigo estoy para librarte. Jeremías no fue un profeta del espectáculo, no tenía túnicas relucientes ni seguidores en la plaza. Fue el profeta del quebranto, el profeta del rechazo, el profeta de las lágrimas, porque ¿qué es más difícil que hablar en nombre de Dios cuando nadie quiere oírle? ¿Y qué es más doloroso que mirar cómo el pueblo que amas corre directo hacia el abismo, mientras tú eres llamado loco, traidor y falso? Jeremías predicó entre muros que se agrietaban, entre reyes que buscaban alianzas humanas y sacerdotes que ofrecían sacrificios vacíos. Predicó mientras la nación se vestía de religiosidad, pero adulteraba espiritualmente detrás de cada altar, pagano y Dios. Dios observaba, Dios llamaba, Dios rogaba. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas. Cisternas rotas. El pueblo cambió la gloria de su Dios por imágenes de barro, por pactos con naciones enemigas, por dioses que no hablan, ni ven, ni oyen. Jeremías fue lanzado a un pozo, azotado, avergonzado, y aún así no dejó de hablar, porque dentro de él ardía algo que no podía contener. Había en mi corazón como un fuego ardiente metido en mis huesos. ¿Puedes imaginarlo? El fuego de Dios encerrado en un cuerpo frágil, intentando callar, pero sin poder hacerlo. Y ese fuego no era solo juicio, era también amor. Un amor celoso, un amor que clama desde la eternidad por el corazón de su pueblo. Y cuando el amor clama, el cielo tiembla. Dios no envió a Jeremías solo a anunciar destrucción, lo envió a suplicar, a interceder, a hacer eco de un corazón roto. Cada palabra de Jeremías era una lágrima divina hecha sonido, un susurro del cielo en medio del estruendo de la rebelión. Volved, hijos rebeldes, y sanaré vuestra rebelión. Esa fue la súplica, una súplica que aún resuena, una súplica que no era grito de condena, sino clamor de esperanza. Pero ellos no volvieron, corrieron tras ídolos de madera, adoraron a Baal, y en sus montes altos ofrecieron incienso, mientras el templo de Dios quedaba en ruinas, primero en el alma, luego en la piedra. Y así la nación se convirtió en tierra árida, no por falta de lluvia, sino por falta de obediencia. Y el profeta se volvió testigo de una tragedia anunciada. Predicó al norte, al sur, a los reyes, a los príncipes y a los que venían al templo a adorar con corazones llenos de maldad. Y entonces Dios les habló una vez más a través de labios cansados, pero aún obedientes. En vano he azotado a vuestros hijos, no han recibido corrección.
Tu espada devoró a tus profetas como león destrozador. ¿Y sabes qué hizo el pueblo? Se burló, se rió, endureció su cuello, como hierro templado en fuego de orgullo. Jeremías comenzó a llorar. Lloraba solo, lloraba en los campos, lloraba de noche, lloraba por un pueblo que no lloraba. ¿Quién me diera en el desierto un albergue de caminantes para apartarme del pueblo? Porque todos ellos son adúlteros, congregación de prevaricadores. No era solo una lucha profética, era una lucha interna. Jeremías amaba a su nación, pero más amaba a su Dios. Y eso lo hizo enemigo del mundo, fue espiado, fue traicionado, fue maldecido y aún así profetizó con fidelidad, porque aunque todo a su alrededor gritaba desesperanza, Jeremías escuchaba una voz más fuerte, una voz que le decía: no temas, yo estoy contigo. Y esa voz, esa misma voz, hoy sigue hablando. A través del dolor, a través de los escombros, Dios aún extiende su mano. Pero espera, porque lo que sigue cambiará tu perspectiva para siempre. Y entonces vino la palabra que desgarró los cielos, una palabra que partió la historia en dos, una sentencia, pero también una promesa disfrazada. He aquí, yo forjo una calamidad contra vosotros y trazo contra vosotros un designio. Sí, Dios, el artesano del universo, estaba moldeando un juicio, uno que no nacería de odio, sino de amor traicionado. Jeremías fue enviado a la casa del alfarero, y allí, en la rueda, vio una vasija quebrarse en las manos del maestro. Pero el alfarero no tiró el barro, lo volvió a amasar, lo rehició, le dio nueva forma. Entonces la voz del cielo habló: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? Y allí, en esa imagen, se reveló el misterio, el juicio de Dios. No es un castigo ciego, es una cirugía celestial, un acto de amor que busca restaurar. Pero el pueblo no entendió. Lo llamaron traidor, lo golpearon, lo encerraron, y Jeremías, en lo más profundo de su cárcel interior, clamó: fuiste más fuerte que yo y me venciste. Cada día he sido escarnecido. ¿Y sabes qué hizo Dios? No lo soltó, no lo abandonó, le puso fuego en los huesos, un fuego que no podía callar. Jeremías quería rendirse, pero la palabra lo consumía por dentro. Y así, con cadenas en las manos y fuego en el alma, siguió profetizando. Porque aunque nadie lo escuchara, el cielo sí. Y cuando el cielo escucha, las palabras no mueren, viajan, atraviesan generaciones y despiertan corazones dormidos. A ti que escuchas hoy, esas mismas palabras te están buscando, no para condenarte, sino para reconstruirte, para moldearte como esa vasija que, aunque quebrada, tiene destino de gloria. Pero aún no has oído lo más profundo, lo que está por revelarse. Podría cambiar no solo tu forma de ver a Dios, sino de verte a ti mismo. Y en medio del caos se levantó el eco de una promesa. Entre ruinas, fuego, traición y exilio, una voz seguía susurrando: volveré a traerlos, les daré un corazón nuevo. Pero antes, la tierra debía llorar. La ciudad santa, Jerusalén, aquella que una vez fue llamada la alegría de toda la tierra, fue sitiada, sus puertas selladas, sus calles desiertas, el pueblo hambriento, temeroso, sin destino. Y Jeremías, el profeta rechazado, el testigo del derrumbe, escribe con lágrimas lo que sus ojos no podían soportar. Mis ojos se consumen de lágrimas, se conmueven mis entrañas, porque fue quebrantado mi pueblo. Él no se regodeó en el juicio, no gritó se los dije, él lloró. Lloró como madre que ve a su hijo alejarse hacia el abismo, como pastor que clama por ovejas que ya no reconocen su voz, y aún así, la esperanza no se extinguía, porque incluso en la ira de Dios había ternura.
incluso en la disciplina, había anhelo de reconciliación. Yo sé los planes que tengo para vosotros, dice el Señor, planes de bienestar y no de mal, para daros un futuro y una esperanza. Sí, en medio de una ciudad destruida, una promesa fue escrita en fuego celestial. Dios no termina con cenizas. Dios siempre tiene un después, un nuevo amanecer. Pero para llegar ahí, el pueblo tendría que atravesar el horno de Babilonia. 70 años de exilio, 70 años para aprender a orar sin templo, a cantar sin muros, a confiar sin trono. Y mientras eran arrancados de su tierra, Jeremías les escribió una carta que no contenía condenas sino instrucciones para florecer en tierra extraña. Edificad casas, plantad huertos, buscad la paz de la ciudad a la que os he llevado. ¿Qué clase de profeta bendice el exilio? ¿Qué clase de pastor guía a su pueblo hacia la esclavitud? Uno que ve más allá del momento. Uno que entiende que Dios no ha terminado. Y tú también puedes estar en tu propio exilio, tal vez no en Babilonia, pero sí en una temporada de oscuridad, de espera, de confusión. No, es el final, es la rueda del alfarero girando, es Dios formando algo que aún no puedes ver, pero espera, porque lo que está por revelarse es más glorioso de lo que tu alma puede imaginar, porque aunque el barro se quiebre, las manos del alfarero jamás se cansan. Y Jeremías lo vio con sus propios ojos. Dios lo llevó a la casa del alfarero. Allí, entre el barro húmedo y la rueda que giraba sin cesar, le mostró una imagen que marcó el alma del profeta para siempre. El vaso se había echado a perder en las manos del alfarero. Pero él no lo desechó, no lo tiró, no se dio por vencido, lo volvió a hacer con las mismas manos, con el mismo barro, con el mismo amor. Y Dios dijo: ¿no podré yo hacer con vosotros como este alfarero, oh casa de Israel? ¡Qué ternura, qué firmeza! Dios no habla desde la rabia, sino desde la paternidad. No destruye por capricho, sino que forma con propósito. Pero Israel seguía resistiendo. El corazón del pueblo se había endurecido como el barro sin agua, y el fuego que debía purificar se convirtió en juicio. Y Jeremías, enviado a advertir, fue azotado, fue humillado, fue arrojado al calabozo. Su mensaje no era bienvenido, su voz era como un eco que golpeaba muros sordos. Pero dentro de él ardía un fuego que no podía callar. Si digo, no hablaré más en su nombre, hay en mi corazón como fuego ardiente metido en mis huesos. No hablaba por elección, no predicaba por fama, hablaba porque el cielo lo había encendido por dentro, y ese fuego no se apaga cuando los hombres lo rechazan, no se enfría cuando las circunstancias se oscurecen. Ese fuego viene del trono eterno y arde hasta consumir lo que estorba la gloria de Dios. ¿Alguna vez has sentido ese fuego? Esa pasión inexplicable que te empuja, aunque duela, aunque cueste, aunque nadie escuche. Eso es llamado divino. Y Jeremías, aunque solo, herido y perseguido, jamás lo soltó, porque sabía que no caminaba por sí mismo. Sabía que el Dios que llama también sustenta, y mientras su nación se quebraba, él sostenía la promesa. Aun si todos callaban, él hablaría. Aun si todos huían, él se quedaría, porque la esperanza no era una teoría, era una persona, una voz, un pacto. Y ese pacto aún no se había roto, pero el polvo aún no había dicho la última palabra, porque en medio de la destrucción, entre los escombros del templo y el humo de los hogares vacíos, Dios seguía hablando, y Jeremías seguía escuchando. Jerusalén ardía, las murallas caían, los gritos llenaban el aire, y el arca ya no estaba. El lugar donde Dios habitaba estaba vacío, pero en ese aparente silencio,
una palabra retumbó en el alma del profeta. Aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré un nuevo pacto. Uno que no dependería de tablas de piedra, ni de sacrificios externos, ni de un templo hecho por manos humanas. Dios iba a escribir su ley en el corazón. Ya, no sería una obediencia forzada, ni una religión de apariencias, sino una transformación desde adentro, una relación viva, íntima, eterna. Y Jeremías lloraba, no solo por la ruina que veía, sino por la esperanza que nacía, porque entendía que el juicio no era el final, que la herida era el principio de una sanidad más profunda, que lo que se desmoronaba ante sus ojos iba a dar paso a algo que nunca podría ser destruido, un reino, no hecho por manos, no regido por reyes humanos, un reino eterno. Y mientras los reyes de Judá buscaban alianzas humanas, mientras el pueblo se entregaba al temor, Jeremías profetizaba una restauración que parecía imposible. Sí, Babilonia iba a conquistar. Sí, el exilio iba a llegar. Pero aún así, yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, y no eran pensamientos de mal, eran pensamientos de paz, de futuro, de esperanza. ¡Qué declaración pronunciada en el momento más oscuro! Porque es allí, cuando todo parece perdido, cuando los cielos se ven cerrados y el alma se llena de cenizas, es allí donde la voz de Dios se vuelve más clara y la promesa más fuerte. Jeremías no hablaba de un optimismo superficial. Él conocía el dolor, lo respiraba, lo vivía, pero también conocía el carácter de Dios. Sabía que aunque el hombre fuese infiel, Dios permanecería fiel, y esa fidelidad cruzaría generaciones, rompería cadenas y prepararía el camino para aquel que sería el cumplimiento final de toda promesa. Porque en el corazón de este libro no solo hay lamento, hay redención, y lo más glorioso, aún estaba por manifestarse, y entonces, como una sombra que precede al alba, el exilio comenzó. Las cadenas resonaban en las calles sagradas. Las puertas de Sión se abrieron, no para la gloria, sino para la marcha de los cautivos. Niños, ancianos, sacerdotes, reyes, todos caminaban bajo la mirada de Nabucodonosor. El juicio había llegado, el reloj profético había marcado su hora, y Jeremías se quedó. No fue llevado con ellos, no fue arrastrado hacia los ríos de Babilonia. Él permaneció entre las ruinas, con los pobres de la tierra, con los que no tenían nada que ofrecer, porque el mensaje de Dios no terminó con la caída. Continuó como un eco persistente, como un susurro entre los escombros. Aún allí Dios hablaba, pero el corazón del pueblo seguía endurecido, y los líderes, aún después de haberlo perdido todo, volvían a buscar su propio camino. Egipto, la tierra que una vez fue símbolo de esclavitud, ahora parecía una salida, una escapatoria, y vinieron a Jeremías con palabras dulces, con promesas de obediencia. Ora por nosotros, Jeremías. Dinos lo que Dios diga. Lo haremos, sea bueno o sea malo. Pero no era obediencia, era manipulación. Querían un Dios que confirmara sus deseos, no un Dios que transformara sus decisiones. Y Jeremías, con voz temblorosa, pero firme, les reveló el deseo de Dios. No vayan a Egipto. Y no escucharon. Se levantaron, se rebelaron, y lo arrastraron con ellos. El profeta, el hombre de Dios, terminó sus días en la tierra de Faraón, entre un pueblo que nunca quiso escuchar, un final amargo, aparentemente sin redención. Pero escucha bien, Dios no olvida. El silencio no significa ausencia. La injusticia no es el final de la historia. Las lágrimas de los profetas no caen en el vacío.
porque en ese aparente abandono, en ese exilio injusto, algo se estaba gestando en el corazón de la historia divina. La semilla del nuevo pacto ya había sido plantada, y lo que parecía un cierre era solo una pausa, un paréntesis santo, antes del cumplimiento más glorioso. Porque aunque Jeremías fue rechazado, su voz no fue silenciada. Sus palabras se preservaron, como fuego encerrado, esperando el día en que otro profeta, el más grande, el Hijo de Dios mismo, las haría carne. Y ese día se acercaba. Y mientras Jeremías cumplía su destino entre tierras extranjeras, la historia de Dios seguía desplegándose con un ritmo divino, una melodía invisible que solo el alma puede escuchar. El nuevo pacto, esa promesa que parecía un susurro, se volvía cada vez más real, más urgente, más cercano. Porque la ley escrita en piedra, aunque santa y justa, no podía sanar el corazón humano. Era necesario algo más profundo, algo que solo Dios podía hacer. Y es aquí donde la profecía cobra un poder sobrenatural, un poder que trasciende siglos y atraviesa corazones. El Mesías, el siervo sufriente, vendría no para condenar, sino para redimir, para tomar sobre sí el dolor del pueblo, para cargar con el castigo que nadie merecía, para abrir un camino de reconciliación eterna. Jeremías lo vio en visión. Lo anunció con voz quebrantada, con lágrimas que ardían en el pecho, porque comprendió que esa entrega sería el clímax de toda la historia. Pero también comprendió algo más, que la verdadera libertad no llegaría solo con la liberación política, ni con la reconstrucción de muros o templos. La libertad verdadera es la que brota del perdón, del amor que redime, del pacto renovado que Dios escribe en el alma. Y es esa libertad la que cambia el mundo, que transforma las cadenas en alas, que convierte la desesperanza en canción. Mientras tanto, en Babilonia, el pueblo exiliado luchaba por mantener viva su identidad, su fe, su esperanza. No era fácil. Lejos de su tierra, lejos de sus costumbres, la tentación de olvidar a Dios se hacía fuerte. Pero surgieron hombres y mujeres, como Jeremías, como Ezequiel, como Daniel, que se negaron a rendirse, que vieron más allá del dolor inmediato y creyeron en la promesa oculta en medio del desierto, porque el Dios de Jeremías no es un Dios distante o indiferente. Es un Dios que camina con su pueblo, que llora con ellos, que nunca abandona a los que ama. Y es esa presencia, esa compañía sagrada, la que sostiene al creyente en tiempos oscuros, la que da sentido al sufrimiento, la que renueva la esperanza. Por eso, cuando leas Jeremías, no veas solo las profecías de juicio, sino la melodía oculta de la gracia. No veas solo la tristeza, sino la luz que brilla en medio de la noche, porque el Dios que habló a Jeremías está hablando también a ti, a mí, a todos los que anhelan verdad y paz. Y aunque el camino sea duro, aunque las pruebas sean muchas, hay un propósito divino que nunca falla. Y ahora, imagina por un momento el corazón del profeta, sumergido en una soledad abismal, rodeado por un pueblo que no quiere escuchar, una nación que se desmorona como hojas secas arrastradas por el viento. Pero en medio de ese silencio y rechazo, Jeremías clama con una voz que traspasa siglos, una voz que parece rota, pero que esconde una fuerza inconmensurable. Oh Señor, tú sabes, no me guardes silencio, no me calles, no escondas tu rostro en el día de la angustia. Sus palabras son un grito, un susurro desesperado y a la vez firme, porque sabe que Dios está con él, que no lo abandonará. Y esta lucha interna, este diálogo entre el hombre y Dios, es la esencia misma de la fe. La lucha entre la obediencia y el dolor, entre el amor y la traición,
entre la esperanza y la desesperanza, porque Jeremías no solo profetizó el juicio, sino también la restauración. El tiempo cuando Dios recogerá a su pueblo como un pastor recoge a sus ovejas dispersas. Los llevaré a su tierra, los restauraré, seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Una promesa tan antigua como el tiempo, pero siempre nueva, siempre viva. Y aquí es donde Jeremías nos enseña algo profundo, que no importa cuán oscuro sea el presente, ni cuán rota parezca la historia, Dios es el arquitecto de la esperanza, porque la redención no es solo un futuro lejano, es una realidad que comienza en el corazón, cuando decidimos confiar, cuando permitimos que Dios escriba su ley en nuestras almas. Y así, mientras el pueblo se dispersaba, Jeremías seguía orando, clamando, esperando con un corazón que no se rinde. ¿Y tú, dónde estás en esta historia? ¿En el dolor? ¿En la esperanza? ¿En la lucha? Recuerda, la voz de Jeremías no solo fue para Israel, es para cada alma que busca sentido, que anhela consuelo, que desea redención. Y espera, porque el desenlace está cerca. La última palabra aún no se ha dicho, y así llegamos al final de este viaje, al momento en que el eco de las palabras de Jeremías resuena con fuerza en lo más profundo del alma. Porque no es solo una historia antigua, no es solo un libro lleno de profecías y lamentos, es la historia de un Dios que nunca abandona, que camina con nosotros en cada paso, que escribe en nuestro corazón un pacto de amor eterno. Imagínate a Jeremías, viejo, cansado, quizás herido por tantas heridas invisibles, pero aún con la mirada fija en el horizonte divino, con la esperanza intacta, con la fe que todo lo sostiene. Él nos deja esta herencia, que la verdadera redención no es solo liberación externa, sino la renovación interior, el encuentro profundo con el Dios que sana, que restaura, que transforma. Y es que el dolor y la esperanza, la justicia y la misericordia, el juicio y la gracia se entrelazan en este libro, como las sombras y la luz en un atardecer eterno. Jeremías nos recuerda que no hay noche tan oscura que pueda apagar la luz de Dios, que no hay exilio ni sufrimiento que pueda separar al alma de su Creador. Y mientras la historia sigue su curso, mientras los siglos pasan, esa promesa se renueva en cada corazón que cree, en cada alma que confía, en cada espíritu que se rinde ante la voluntad divina. Porque al final, la palabra de Jeremías no es solo un mensaje, es una invitación a la transformación, a abrir el corazón para que Dios escriba en él su ley, su amor, su esperanza. Y cuando esto sucede, entonces, y solo entonces, la redención se vuelve completa. La paz verdadera desciende y el alma encuentra descanso. Así que hoy, mientras cierras este capítulo, llévate esta verdad grabada en tu espíritu. No importa cuán profunda sea la noche, Dios es la luz que nunca se apaga. Y en esa luz hay vida, hay perdón, hay un futuro brillante, hay un amor que vence todo. Que la paz de Jeremías, esa paz que solo Dios puede dar, habite en tu corazón para siempre. Amén. Y ahora, antes de despedirnos, te invito a que juntos elevemos una oración al Dios que nos sostiene, al Padre de misericordia que nos llena de esperanza y nos renueva cada día. Unamos nuestro corazón en este momento de comunión y entrega, para que su paz, su amor y su fuerza inquebrantable habiten en nosotros para siempre. Señor Dios eterno, fuente de toda luz y esperanza, te damos gracias porque en medio del dolor y la incertidumbre, tu palabra permanece firme y verdadera, como un faro que guía nuestros pasos en la oscuridad. Hoy,
Al concluir este viaje por las profecías y las lágrimas de Jeremías, te pedimos que esa voz de esperanza que resonó en su corazón también toque el nuestro, que su lucha y fidelidad nos inspiren a no rendirnos nunca, a confiar en tus promesas, aunque el mundo parezca derrumbarse. Renueva en nosotros el fuego sagrado de la fe. Que tu Espíritu Santo ilumine cada rincón de nuestro ser, sanando nuestras heridas, fortaleciendo nuestra voluntad y llenándonos de paz profunda, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Que aprendamos, como Jeremías, a escribir en nuestro corazón tu ley de amor y justicia, a ser portadores de tu misericordia en un mundo sediento de redención. En las pruebas, ayúdanos a ver tu mano protectora. En la soledad, tu abrazo consolador, y en cada día una oportunidad para crecer en gracia y verdad. Que tu palabra sea lámpara en nuestro camino, y que el amor que brota de ti transforme nuestras vidas, para que reflejemos tu gloria en cada acto, en cada palabra, en cada silencio. Te entregamos nuestra historia, nuestros miedos, nuestras esperanzas, sabiendo que tú, Señor, eres el autor del comienzo y del fin, el Dios que restaura, redime y salva. Que esta verdad nos acompañe siempre y que en ella encontremos la fuerza para seguir adelante, confiados en tu promesa de vida eterna, porque en ti, Señor, está la victoria y la paz verdadera. Amén.